¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. En los últimos años ha cobrado mucha importancia el papel del CISO y está siendo cada vez más introducido en las empresas, cobrando un nivel más relevante. Pero, ¿cómo es la vida de un CISO? ¿A qué dificultades se enfrenta? ¿Cuáles son los mayores retos que tiene que superar? Para hablar y para explorar cómo es esta vida del CISO, hoy tenemos con nosotros a Jesús Milán Lobo. Hola Jesús, ¿qué tal? ¿Qué tal, Gonzalo? Pues encantado de hablar contigo, que hacía mucho tiempo que ya no nos veíamos, sobre todo desde que has cruzado el charco. Cierto. Porque tú, Jesús, has sido CISO de Bankinter, fundador y miembro del comité de dirección del ISMS Forum de Spain, has sido también director de ventas de seguridad de Telefónica Global Solutions, CISO de Liberbank y actualmente CISO de Santander, México. Bueno, pues no sé, detrás de todos estos títulos, estos cargos, ¿quién es en realidad Jesús Milán Lobo? Vaya pregunta. Pues, ¿quién soy? Pues alguien que se apasiona por la tecnología, alguien que le encanta lo que hace, alguien que disfruta cada momento y la oportunidad que está teniendo de vivir nuevas emociones, nuevos conocimientos, nuevas sensaciones, alguien que realmente ha tenido la suerte de trabajarse y dedicar a lo que realmente le emociona y le apasiona. Eso es Jesús Milán. Un afortunado, créeme. Pues ciertamente eso es una fortuna. Y bueno, y esta pasión por la tecnología y más concretamente por la ciberseguridad, ¿desde cuándo te vino? Desde el principio. Hay una anécdota que suelo contar, la verdad es que es bastante curiosa, es cómo Jesús Milán se metió en esto de la informática, podríamos decir. Todo esto empezó en el EGB. Y cuando digo en el EGB, es cuando salió el Z80, ¿te acuerdas? El Spectrum. El Spectrum Z80 16K. Todo esto empezó porque en un Simo, ¿vale?, a unos compañeros de clase, su padre se lo había comprado. Y se reían de mí porque directamente no sabía lo que era un keyboard. No sabía lo que era un loader para cargar las casetes. Entonces directamente me entró tal sensación que dije, espérate. Entonces yo hablé con mi padre y me compró mi propio ordenador, mi propio Spectrum, ¿vale? Ya directamente era un 64 y luego el 128, ya evolucioné. Entonces ahí el primer punto fue que yo empecé a hacerme mis propios juegos. Y me hacían mis juegos y entonces les invitaba y entonces era yo el que se estaba riendo porque directamente, por ejemplo, no eran capaces de algo tan simple, y eso que soy, ya la edad que soy ya mayor. Yo era capaz de reconocer los juegos, el loader de los juegos, por el ruido que tenía. Y era, ¿te acuerdas el del pi, pi y ese tipo de cosas? Yo reconocía los juegos pues justamente por el sonido. Lo escuchaba directamente un par de segundos, sabía, este no es el siguiente, este no es el siguiente. E incluso, como digo, me hacía mis propios juegos trabajando incluso en ensamblador. O sea, tenía su historia. Y empecé, ¿por qué? Porque alguien me picó. Porque alguien me tocó la fibra y dijo, y se reía de mí porque no sabía que era un keyboard. Es curioso. ¿Y cómo ha sido ese itinerario que te ha llevado desde el ZX Spectrum hasta ahora, pues CISO de Santander, México? Pues la verdad es que, como digo, bastante suerte, yo creo, obviamente, mucha pasión, mucha dedicación a ese tema, desde esa época que digo que me hacían mis propios juegos en ensamblador, de ahí pasando directamente a trabajar de becario por las tardes cuando estaba en la universidad, directamente operando un CPD, pasando frío dentro de un CPD, cambiando cintas y cortando informes, los informes de papel de estos, ¿no?, de impresora de estos papel largo, y de ahí obviamente a llevar toda la parte de desarrollo y toda la parte de sistemas, y llegó un momento en que descubrí esto de la seguridad y dije, esto me gusta. Esto me gusta. Me gustaba sobre todo la parte más de Windows, la parte de sistemas, la parte de redes, cuando montaban las redes en su época con Nobel. No sé si recordaréis, sí, con Nobel, que somos viejunos ya, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, en la época de Nobel... Bueno, pero tarjetas perforadas no usarías. No, esa parte me la salté, afortunadamente me la salté. Pero bueno, entonces directamente fue cuando ahí descubrí la seguridad.
Y entonces empecé a centrarme, mi carrera profesional, justamente en eso. Pasé de ser responsable de IT de una compañía financiera, no era banco, era entidad financiera, o daba soporte a entidades financieras, al mundo de la seguridad. En esa época, ya sabes lo que dicen, ¿no? En el país de los ciegos el tonto es el rey. Estaba lleno de ciegos. En esa época no había nada. Todo por desbrozar. Todo por desbrozar. Entonces realmente costó muy poco, ¿no? Poder entrar y a partir de ahí empezar a aprender, empezar a trabajar mucho con países, con otros países, sobre todo con Inglaterra, la gente de Estados Unidos, Inglaterra, que ahí venían mucho más avanzados, sobre todo en temas más de compliance y temas de buenas prácticas y ese tipo de cosas, porque principalmente las empresas trabajaban justamente más en la parte más de compliance, más que la parte de TI pura y dura. Por lo menos en los inicios era un poco más la entrada que tenían, y la verdad es que así fue como me metí en este mundo de la seguridad hace ya, no voy a decir ni cuántos años. No voy a decir ni cuántos años. Bueno, y ahora estás trabajando de CISO, y cuéntanos, los CISOs está claro que se enfrentan en su día a día a todo tipo de retos. En tu experiencia, ¿cuál dirías que es el más formidable contra el que tienes que luchar? A ver, el tema principal, y aunque está muy manido, el problema principal es hacer entender que la seguridad es un habilitador de negocio, ¿vale? Yo siempre que he tenido mis equipos y a lo largo de mi trayectoria profesional, una cosa que aprendí también de un jefe que tuve al principio, uno de los buenos además, de los que aprendes, ¿vale? Básicamente es las 3 reglas. 3 reglas básicas que yo cuento siempre a todos mis equipos cuando nos presentamos por primera vez. La primera regla significa que cuando hablo, palabras digo. Básicamente significa que el principal activo de un CISO es su palabra, es la confiabilidad, es que realmente cuando alguien habla, directamente los demás dicen, correcto, es así. Porque si no, en esto de la seguridad hay mucho tertuliano, todo el mundo opina, ¿vale? Entonces es importante que cuando hablo, palabras digo, que no me cojan en renuncio. En un renuncio directamente pierdo la credibilidad. Por lo cual yo y mi equipo, por extensión, tenemos que garantizar que siempre que decimos algo, sepamos que es lo que es la realidad, no que no lo estamos imaginando o no. Mucho cuidado con la credibilidad. El segundo punto es que siempre es mejor un mal acuerdo que un buen enfrentamiento. ¿Por qué? Porque realmente al final la figura del CISO y de la seguridad, ¿vale? No es esa visión talibán que mucha gente tiene, y creo que es un error terrible, donde directamente dice, no, esto es así por seguridad, y generalmente la gente se calla y dice, bueno, pues será por seguridad, no me la juego. Es como auditoría, no me la juego. Pero la realidad es que realmente las cosas no son blancas y negras, hay grises. Y tienes que valorar. Y tienes que ver la oportunidad de negocio con la necesidad de hacer algo, con el riesgo que puedes llegar a asumir. Porque la seguridad es gestión de riesgos. Y la gestión de riesgos, como bien sabes, al final es un tema de decir dónde te metes y hasta dónde puedes llegar y jugártela de cierta manera. Porque al final te la tienes que jugar. Entonces, siempre es bueno que la seguridad no la vean como un stopper, como un mal necesario, sino que lo vean como un habilitador de negocio. Es decir, que digan, oye, sí, pero de esta manera. O vamos a conseguir esto gracias a todo esto y esto. Es decir, siempre la seguridad se tiene que vender en positivo. Siempre. Tanto internamente como externamente. Y por último, la tercera regla venía en las espadas medievales. Realmente era creo que eran templarios, que ponía, no me saques sin motivo ni me guardes sin honor. Sí. Básicamente lo que reza es, si me tengo que romper la cara contigo, me la voy a romper y voy a llegar hasta aquí. Tengo mis líneas rojas y me da igual que seas director general o sea quien seas. La línea roja es esta. Y si pasas, nos rompemos la cara y vamos a donde haga falta, que generalmente acabas con el comité de dirección o en el consejo de administración. No suele llegar la sangre al río, pero los puntos son esos. Es credibilidad, negociación, y hasta aquí hemos llegado. Bueno, está bien tener esos son los principales, ¿no? Que te enseñen todas estas cosas, sí. Y luego que tú las vayas poniendo en práctica. Correcto. Claro. Y bueno, en seguridad, por ejemplo, hay un viejo mantra que reza que la seguridad es responsabilidad de todos. ¿Cómo puede un CISO implicar a toda la organización en la seguridad más allá de lo que serían los muros, el silo de IT? Concienciación. Formación y concienciación. Ahora, eso al final es un tema de como la lluvia fina, ¿no? Tiene que ir permeando poco a poco, no tiene los resultados hoy y al final no nos olvidemos de una cosa. Las personas como la naturaleza siempre se abren camino.
poner puertas al campo es el mayor error que se puede buscar, y sobre todo en seguridad, ¿vale? Por lo cual, esto es como cuando quieres implementar una metodología dentro de tu compañía. Tienes que adaptar la metodología a la cultura de la empresa y principalmente ver cómo funciona esa cultura y cómo se puede adaptar al espíritu de esa metodología. Bueno, pues en este caso es algo muy parecido, ¿vale? Básicamente lo que se tiene que hacer directamente es a través de la concienciación, a través de la formación y sobre todo hay un anuncio, me gusta mucho poner ejemplos de anuncios o de palabras, que es la potencia sin control no sirve de nada. Creo que era no sé si de Dunlop o Pirelli o algo así. Desde luego era algo con relación eran con neumáticos, ¿no? Sí, está claro. Bueno, pues algo muy similar es con las normativas. La normativa sin control no sirve de nada. Lo importante no es decir qué es lo que tienes que hacer o dejar de hacer, sino tener los controles para o bien no permitirle hacerlo, o si lo puedes permitir porque no puedes controlar lo contrario, monitorizar que se ocurre, lo detectas y actúas en consecuencia. Por lo cual, realmente al final tienes que trabajar en los dos frentes. En el frente de la formación, explicar siempre en positivo por qué ocurren las cosas, ¿vale? No es un tema de porque yo lo digo, esto es como la educación antigua de los hijos, ¿vale? No es porque seas padre de comer al huevo, exactamente, sino es un tema más de formación, de concienciación, de entender qué está ocurriendo, y luego sobre todo hay que también guiarlos en la línea de decir, oye, si puedo implementar controles que me impidan que esto ocurra, o si ocurren, alertarlo enseguida para decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y a través del ejercicio práctico la gente vaya entrando en vereda, pero lo más importante sobre todo, las personas como la naturaleza siempre se abren camino. Por lo cual, querer poner puertas al campo es una utopía. Claro. Y bueno, decimos que la seguridad es responsabilidad de todos, pero si hay un colectivo que realmente tiene que estar concienciado en seguridad, ese es el comité de dirección. Entonces aquí, ¿qué aceptación está ganando la figura del CISO entre los roles directivos más tradicionales? ¿Cómo lo ven? Yo creo que la figura del CISO ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero en los últimos años radicalmente. Ha pasado de una figura muy techie, entre comillas, muy técnica, ¿vale? Hablaba siempre de bits y bytes, a una figura más de negocio. Una figura donde está hablando ya es de negocio, de procesos, de personas, de información. Cada vez mucho más. Eso obviamente no es algo que ha ocurrido de manera casual. Generalmente ha venido, sobre todo en las grandes compañías, derivado de algo que se llama regulación, ¿vale? Es más, la regulación, a través de buenas prácticas, siempre ha ido cada vez más a que el papel del CISO sea, como comentaba, un habilitador de negocio y un control, un segunda línea, podemos llegar a decir, y es una discusión que está bastante manida sobre si seguridad es primera línea, segunda, tercera, eso sí que no. Tercera es auditoría y ahí no se la quita nadie. Pero en cualquier caso siempre está ahí un poco en ese tema. Entonces realmente a través de esa regulación y a través de lo que está ocurriendo y casos reales donde directamente un incidente de seguridad está causando el despido de CEOs, que es realidad que está ocurriendo, significa que las entidades y sobre todo los propios CEO, incluso los consejeros, por la propia regulación y la obligación que tienen, ¿vale? Los propios consejeros de administración de las entidades o de las empresas, cada vez más lo que están viendo es alguien que les ayude, alguien que les dé la tranquilidad, ¿vale? Y eso es pues la razón por la cual ese cambio en el rol, donde directamente la figura del CISO toma esa relevancia de primera línea, de convertirse en un C-level real, ¿vale? Y, hombre, muchos años antes del CISO, la figura que ya existía y estaba muy establecida es la del CIO, ¿no? La del Chief Information Officer. Está claro que tienen diferentes objetivos que a veces pueden entrar en conflicto entre sí, porque los CIOs se esfuerzan por brindar servicios que sean confiables, que sean eficientes, lo más rápido posible, mientras que los CISOs buscan entregar esos servicios, pero de manera segura. Entonces, ¿es inevitable este choque entre CIO y CISO? Quien te diga lo contrario o vive muy lejos del mundo real o te miente como un bellaco. El enfrentamiento lo vas a ver siempre. Es normal, pero es que realmente al final es como el yin y el yang. Son dos visiones, como tú estás comentando correctamente. Es decir, son dos visiones. Uno es la visión del servicio, de la disponibilidad, de la operación, y otro de la seguridad. Y muchas veces no cuadran entre ellos. Si yo voy y le estoy diciendo, señores, hay que parchear, y el otro me está diciendo, me viene fatal, que estoy a cierre de trimestre y no puedo porque el Oracle o lo que sea directamente no puedo hacerlo, ¿dónde pones el punto de corte? ¿Corto el servicio porque tengo que parchear? ¿O directamente dejo el servicio y ya parcheo si eso?
esa lucha va a ser continua y es importante, por lo cual que directamente, primero, que el CISO no esté dentro del CIO, porque si no directamente no va a haber segregación de funciones ni de responsabilidades, ¿vale? Y eso es importante, que haya esa lucha, porque antiguamente el CIO generalmente era el jefe del CISO. Y al final es, sí, campeón, lo que tú me digas, pero que sí, que me viene mal. Ya está, se acabó el problema. Entonces, que esa primera equiparación donde el CISO y el CIO estén al mismo nivel y dentro del comité de TIO, de tecnología, o quien sea, o director general, o del CEO directamente, dependiendo de la organización, que haya ese reparto de funciones es positivo. Porque también es verdad lo que he comentado anteriormente, el tema de la credibilidad, el vender seguridad en positivo y que realmente tenemos que ver esa gestión de riesgos. Tampoco tenemos que cortar el servicio de manera, ya lo tenemos que hacer cuando mejor el riesgo no lo amerita. Podemos esperar directamente al día siguiente, al fin de semana, o tenemos que hacerlo ya porque sí. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en épocas donde hemos vivido incidentes como el de WannaCry y demás, donde la gente ve las barbas de tu vecino cortar y a partir de ahí dice, no me la juego. Ahí la responsabilidad del CISO es muy importante. El poder mesurar, el poder determinar cuándo sí y cuándo no, y el riesgo lo asume el CISO, no te olvides. Quien determina, si un CISO dice, oye, venga, esperamos al fin de mes o esperamos a tal porque realmente tal, quien se la está jugando no es el CIO, es el CISO. Claro. ¿Vale? Por lo cual es más fácil decir, no, tú me cortas, pero hay que hacerlo, pero es un poco la función de responsabilidad del CISO dentro de una organización. Pero en cualquier caso, siempre va a haber ese conflicto. Es importante que trabajen juntos, es importante que vayamos de la mano. Y un tema importante y en línea también del día a día, lo que está ocurriendo, es cuál es la aproximación del CISO respecto a la tecnología. Y me refiero no tanto en la selección de la tecnología de seguridad o de cómo cambian los procesos productivos informáticos, sino la operación de la seguridad. También. Ahí es donde está el meollo. ¿Por qué? Porque generalmente los CISOs, cuando llevan la operación, ¿vale?, tardan o dedican más tiempo a justificar que el problema no es de culpa de seguridad que realmente a proteger el banco. Estás haciendo hincapié una y otra vez en que hay que vender la seguridad en positivo. Lo que pasa es que a veces al CISO se le ve más bien como una figura agorera que siempre está hablando de los peligros de la digitalización, los peligros de Internet, los peligros de esto, los peligros de aquello. Entonces, ¿tiene recorrido un CISO que venda la seguridad recurriendo al miedo? Ninguno. No tiene ninguno. Es más, el ejemplo que siempre pongo, y creo que no lo pongo yo, sino lo pone también mucha gente, os lo he oído a otra gente también, aparte de a mí mismo, es que vender miedo en seguridad es como utilizar un revólver de 5 balas, o 6 balas, no sé si tiene 5 o 6, pero da igual. Suelen tener 6. Suelen ser 6, bueno, pues 6 balas. La última es para ti. No puedes estar vendiendo miedo continuamente, porque llega un momento en que dices, oye, sí, pero ¿qué has hecho con las últimas 5 balas? ¿Vale? La primera te lo compran, la segunda te lo compran, la tercera te la compran, y cuando llegas a la quinta y dices, oye, que llevas ya 5 veces avisando que viene el lobo, La sexta, ¿qué ocurre? No puedes vender seguridad basado en el miedo. Es el mayor error que puedes cometer, tanto como cliente final como como vendedor, que también lo hacen mucho. Y luego también una cosa que nos suele ocurrir en el mundo de la seguridad es que cuando no pasa nada nos quejamos de lo mucho que gastamos en ciberseguridad. Cuando ocurre un incidente, entonces nos arrepentimos de no haber invertido más. ¿Tú crees que el CISO cuenta habitualmente con los recursos adecuados, tanto materiales, personas, en comparación con otras áreas? A ver, depende del CISO, depende de la organización, depende del sector, depende de muchos factores. Hay muchas estadísticas o muchas benchmarking, ¿no?, que podemos llegar a decir entre si el porcentaje de la seguridad dedicada a inversión y gasto respecto al TI, porque generalmente se compara más contra el TI. Cómo tiene que ser, tiene que depender también del tema de la madurez, si estás en la empresa está en una fase de inversión, es decir, de cambio tecnológico o renovación tecnológica y hay mucho más CAPEX que OPEX, o si está en un estado mucho más, digamos, de tranquilidad, donde tienen menos cambio, digamos, por lo cual tiene más OPEX. Depende también de la madurez, cómo evoluciona todo eso. Pero depende. Yo en general, la verdad es que yo no puedo hablar por otros, generalmente nunca estamos contentos con lo que tenemos. Yo generalmente tengo la suerte de estar contento con lo que tengo. Además, hay un tema que también yo lo he vivido y es algo que suelo aconsejar cuando hablo con colegas o con mi gente, que es
cuidado con lo que pides por si te lo dan. Y es que generalmente no lo dan. Generalmente no lo dan. Si tiene sentido, si lo vendes bien, te lo van a dar. Por lo cual, cuidado con lo que pides porque te lo van a dar. Entonces, muchas veces tenemos que priorizar, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas que hacer, sobre todo en compañías donde están poco maduras o realmente se han enfocado mucho más en la parte más perimetral, en la parte de la electrónica, en la parte del software, y eso es una parte. Hay muchas capas por encima, pero muchas, ¿vale? Entonces, realmente, en función al estado en que te encuentres, va a tener que poner foco en una cosa o en otra. Pero bueno, básicamente es que nadie está contento con lo que tiene. Yo, generalmente, estoy contento. La verdad que soy afortunado en ese sentido, como he comentado anteriormente, pero que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Esto es como el dicho de no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Sí. Pues... menos, no es el que no es más feliz el CISO con más presupuesto, sino el que puede hacer su trabajo con menos. Algo similar, no es buen ejemplo, pero bueno, se entiende. No, Fernández, por el dinero no se preocupe, que no hay, ¿no? Así que aquí estamos así. Otro tema controvertido es el del reporting. Recientemente, PwC publicó la encuesta global sobre el estado de la seguridad de la información de 2018 y encontró que el 40% de los CISOs reportaron al CEO, el 27% reportó directamente al comité de dirección y el 24% al CIO. ¿A quién crees que debería reportar el CISO? Yo lo primero que te preguntaría es esa encuesta de PricewaterhouseCoopers, ¿para qué países? Porque, francamente, las cifras que me das me sorprenden. Me sorprenden principalmente porque, a ver, las buenas prácticas y lo que estamos encontrando cada vez más, e incluso el supervisor o el regulador, la regulación en general, está yendo, de acuerdo con todo lo que hemos hablado hasta ahora, es que el CISO vaya a reportar a las capas altas de la dirección, generalmente al CEO, como estás comentando. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo más importante no es tanto a quien reporte, sino la capacidad, reporte jerárquico, sino la capacidad que tiene el CISO de llegar a los órganos de gobierno de la entidad. Y me estoy refiriendo al comité de dirección y al consejo de administración. Es decir, lo importante no es quién es tu jefe, sino a quién vas a contar y quién está concienciado o conoce o soporta o aprueba o es parte del cambio, digamos, que significa la seguridad. Y para mí es mucho más importante poder tener la oportunidad de ir periódicamente al consejo de administración de una entidad o al comité de dirección a contar, oye, la situación de tus planes, cuál es el estado del arte, los indicadores, mi nivel de riesgo, tus preocupaciones, y hacer esa copartícipe de esas preocupaciones y de esa situación de proyecto mucho más importante de quién es tu jefe. ¿Vale? Obviamente, para llegar allí, pues directamente es importante, primero, no depender del CIO, incompatibilidad. Lo que hemos comentado antes, segregación. Eso para mí es clave. Y dentro de ahí, oye, pues que tengas una dependencia que lo suficientemente alta como para que la persona que esté tenga el seniority suficiente como para defender las posturas de las 3 reglas de la mejor manera posible. Pero tiene que ver también con la posición. Tú no puedes pedir a una persona que tenga el seniority necesario si le estás poniendo directamente en capas bajas de la organización. Más que nada porque tampoco creo que le puedas pagar. Entonces tienes que ponerlo en capas altas para que tenga el seniority suficiente para defender la figura de la función de seguridad. Dicho esto, yo si tuviese que decir, diría directamente al CEO, pero que más que depender al CEO, directamente me preocupa que esa persona, ese CISO, tenga el reporte en periódico y además reglado, es decir, que no sea un tema porque ha surgido, sino porque está arreglado periódicamente dentro de la normativa interna de la compañía, el reporte periódico a los órganos de gobierno de la entidad. Significa, órganos de gobierno generalmente son comité de dirección, comité de auditoría, consejo de administración, si es una entidad financiera, la comisión de riesgos, depende un poco de lo que digamos del sector o lo que haya, pero a esos órganos de gobierno tienes que tener la capacidad de reportar, y no porque sea algo que a alguien se le ha ocurrido, sino porque sea necesario, porque sea obligatorio. Eso para mí es más importante que el nivel de reporte jerárquico que se está mencionando ahora mismo. Sí, porque tú, ¿cuál crees que debería ser la autoridad que necesita el CISO para poder hacer su trabajo? ¿La autoridad te está refiriendo a galones o te está refiriendo a liderazgo? ¿Te está refiriendo a conocimiento? Pues ¿te estás refiriendo a empatía? Agárralo desde donde tú quieras. Vivimos en un entorno, y sobre todo cuanto más subes en una compañía, y estamos hablando de posicionamiento del CISO, un entorno altamente político, mucho más que técnico.
Cada vez más los CISOs tienen que conocer menos de tecnología, ser menos especialistas y conocer más de negocio. ¿Por qué? Porque si estoy hablando que la seguridad la tienes que vender en positivo, no le puedes ir a vender hablando de tecnología. Le hablas de oportunidad de negocio, de beneficios, de clientes, de responsabilidad, incluso corporativa o con tus clientes. Le estás hablando en un lenguaje completamente distinto del que tradicionalmente hablas en ambientes técnicos. Ese cambio es importante dentro de esa evolución que tiene el CISO. Y esos skills son necesarios, sobre todo si estamos hablando de que cada vez más vas a evolucionar dentro de un ambiente técnico y vas a tener que reportar. Imagínate tú reportando a un consejero cosas técnicas. Te va a mirar así y te dice, campeón, ¿qué me estás contando? Has perdido la credibilidad y el interés en 0,5. Tienes que estar hablando de cosas que él entienda y que vea que realmente su inversión, su negocio, su responsabilidad como consejero o como CEO o lo que fuere, realmente está salvaguardada o tiene las garantías suficientes o la confianza suficiente como para poder preocuparse de ganar más dinero, que al final es un poco también el objetivo de la empresa, más que en preocuparse por a ver si me van a entrar, porque ya para eso tengo la confianza de una persona. No sé si te he contestado a la pregunta. Perfecto, sí, es una manera de enfocarlo por ahí, ¿no? Y mira, yo el otro día estaba escuchando un podcast y dijeron esta estadística, aunque no citaron ninguna fuente, que 1 de cada 5 CISOs se hace alcohólico o cae en las drogas. ¿Tan dura es la vida del CISO? Ay, esa estadística, no sé, yo me ha empezado a preocupar. Hay, más que esa estadística, yo creo que hay un meme. No sé si es meme o cómo lo podemos llegar a poner. No sé si lo has visto directamente, que pone diferentes roles, pone el CEO, el CFO, el CIO y el CISO. Cómo duerme cada uno. Y generalmente en esa imagen aparece el CEO pues durmiendo de un lado, el CIO de otra, el CFO de otra. Y cuando vas a la cama del CISO, está vacía. ¿Sabes? Es otra forma de poder decirlo. A ver, yo no creo que tampoco la vida sea tan dura. Depende también dónde estés y cómo estés, el nivel de madurez, el entorno, digamos, del sector en el que estás moviéndote. Cada vez más es verdad que tienes siempre el riesgo, si estás en un entorno de riesgo tipo entidad financiera, pues siempre tienes el riesgo de que, oye, pues que te ataquen, porque eres obviamente eres un objetivo bastante goloso, podemos llegar a decir. Pero bueno, es verdad que siempre tienes esa responsabilidad y esa espada de Damocles de y sí, ¿vale? Pero bueno, yo no creo que tampoco sea algo que realmente sea tan drástico, no sé. En cualquier caso, parte de los skills que un CISO debe tener es tener templanza. ¿Vale? Sobre todo es el último que no puede ponerse nervioso en caso de un ataque o en caso de un incidente. Todo el mundo se puede poner nervioso, un CISO no. Porque es el que tendría que poner sentido común y poder directamente las cosas en su justa medida a la hora de actuar y de responder a un incidente. Por lo cual, espero que la estadística sea mentira. Por lo menos no me aplique. Y dejando de lado lo que es más la vida del CISO en general y entrando más en la del CISO de un sector financiero, como es en tu caso, ha pasado ya algo más de un año desde la entrada en vigor de la RGPD. ¿Y qué dirías que hemos aprendido después de todo este año que ha pasado? En el sentido de, ¿qué beneficios crees que ha supuesto para el cliente de banca y qué quebraderos de cabeza para las entidades financieras? Bien. Bueno, me estás hablando, yo creo que principalmente más que entrar en protección de datos en particular. O en regulación. En regulación general, si quieres. Yo siempre lo que decía, sobre todo aquí en Europa, cuando estaba antes aquí en España, decís una entidad financiera en España, lo que siempre decía es que vivíamos una tormenta perfecta. Tormenta perfecta porque directamente el supervisor, todo tipo de supervisor o regulador, estaba siendo cada vez más, ¿cómo decirle?, más empoderado y sobre todo más efusivo a la hora de emitir regulación. Apareció protección de datos, apareció, no sé, por ejemplo, toda la parte de pagos, apareció la parte de NIR, la respuesta ante incidentes, diferentes tipos de regulaciones y buenas prácticas de todo tipo. Por lo cual todo se juntó. Lo bueno de esa tormenta perfecta es que al final todo convergía en algo parecido, en algo muy similar, ¿vale? Por ejemplo, en temas de protección de datos, cuando apareció esta nueva regulación, pasamos de tener una regulación, y permíteme la expresión, paternalista, que básicamente lo que especificaba era, tú dime si es alto, bajo, medio, o alto, medio, bajo, bueno, sí, bajo, medio, alto, sí, ¿vale?
Y en función a eso te digo qué tienes que hacer, a una aproximación de haz lo que tú quieras, pero justifícamelo. Básicamente significa hazme un análisis de riesgo, hazme un PIA, hazme un planteamiento, dime qué vas a hacer para mitigar ese riesgo, por lo cual vamos a una aproximación donde ya consideran al CISO o a la función de seguridad dentro de la propia entidad lo suficientemente madura como para tomar decisiones razonadas e inteligentes. Yo creo que ese es el principal cambio que se produce en toda la regulación principalmente, es decir, la creación o el punto del análisis de riesgo, el risk assessment, como punto gordiano o como elemento gordiano principal en la gestión de la seguridad. Yo creo que ese es el principal cambio que se produce con esta nueva regulación. El segundo cambio viene asociado a la notificación. Es transparencia, transparencia, transparencia. ¿Vale? Básicamente va por ahí. La regulación o la comunicación va simplemente decir, oye, cuéntame qué ha ocurrido, déjame que aprenda yo también, a ver si puedo comunicar a los demás y a través de ahí puedo notificar. ¿Vale? Es la razón por la cual yo creo que cada vez más los incidentes de seguridad van a ser más públicos. Y es algo que está ocurriendo. No porque ya sean patentes en los medios de comunicación, porque no se pueden ocultar, pero cada vez más la transparencia y la normalidad a la hora de poder gestionar incidentes de cara, digamos, a la comunicación va a ser algo que tengamos que hacer y que viene derivado justamente de esta misma regulación. Todas las regulaciones ya obligan a comunicar a alguien en un plazo determinado y con una frecuencia determinada. Básicamente es un poco los cambios principales. Eso es lo que yo vi en su momento cuando estaba todavía aquí en España en ese tormenta perfecta, ¿no? Ya la implementación, ahí tengo que ser honesto, no tengo la experiencia real de si luego a la hora de poder implantarla, el supervisor, regulador, bla, 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 ha levantado mano, ha sido más flexible o menos flexible, no tengo criterio, ¿vale? Yo también tengo mi propia regulación, en este caso mexicana, donde realmente en algunos aspectos está mucho más avanzada o más exigente, quizá a lo mejor no es avanzada la palabra, sino exigente en algunos aspectos, principalmente en aspectos como blanqueo de capitales o fraude, muy importante en ese entorno, y menos en otros. Pero bueno, más o menos la globalización en esto de la regulación se van copiando. Y créanme que se van copiando unos con otros y al final son meses de dilación que hay entre uno u otro, pero se van copiando. Pero básicamente yo creo que es el cambio principal. No sé si lo compartes o si he contestado a tu pregunta por lo menos. Sí, bueno, es ver cuál es tu visión de cómo está afectando estas regulaciones, en qué dirección está haciendo de alguna manera impulsando a la industria también. Vale, eso, mira, pero en esa línea, por ejemplo, si vemos los presupuestos generalmente de las entidades, ¿vale? Y ves un poco el escaldallo, ¿no? El desglose de esos presupuestos. Generalmente la partida del cumplimiento es de las principales y generalmente la que no se cae. Es más, el principal driver, y no sé si decirlo de inversión o gasto, depende de cuándo abordes la legislación. Si la abordas con anterioridad, de manera preventiva, puedo llamar inversión. Si lo gestionas o lo haces de manera reactiva, llámale gasto, porque lo que estás haciendo es, tengo un problema, vamos a corregirlo, ¿vale? No estás gestionando de manera preventiva. Pero en cualquier caso, si ves el presupuesto, una de las principales partidas va a estar asociada a eso. Si vemos ahora mismo en los últimos años, estoy convencido que la partida de protección de datos, de pagos en las entidades financieras, adecuación de las fintechs y en general NIS y en general, infraestructuras críticas y demás, serán de las principales partidas que tengan ahora mismo. Por lo cual, es un habilitador, digamos, del negocio de la seguridad y de evolucionar, de forzar a evolucionar. Generalmente decimos que la regulación viene tarde, por el dinamismo y la velocidad con lo que la seguridad realmente se mueve frente a las amenazas y los riesgos que tenemos, pero en este ámbito que tiene que ver más con la maduración, con el modelo de cómo gobierno la seguridad, considero que realmente es un habilitador. Es algo que yo creo que está siendo positivo en general. Y ahora que mencionabas también, ¿no? En México, bueno, desde octubre del 2018 estás trabajando allí como CISO de Santander, México. ¿Qué cambios o qué diferencias has notado cuando has cruzado a Latinoamérica en cuanto a la percepción de la ciberseguridad que hay allí, cómo se afronta, en fin, qué hay distinto? Mucho.
Hay mucho, es muy distinto, es muy distinto. También es verdad que la cultura es distinta. La cultura de los europeos, españoles, y la cultura de los mexicanos, latinoamericanos en general, y eso que México está muy cerca de Estados Unidos, que tiene también una influencia muy fuerte para ser país latinoamericano o centroamericano. La verdad que la diferencia es mucha diferencia en ambientes regulatorios, en preocupaciones, son completamente distintas. Es decir, aquí a lo mejor la preocupación, una de las principales preocupaciones que tenemos aquí en Europa es principalmente la regulación. Allí también la tenemos, pero también tenemos la preocupación de toda la parte de las masas organizadas, de toda la parte de los ciberataques, ¿vale? E incluso, por ejemplo, en México, una de las cosas que están diciendo, y cada vez más se está repitiendo así, es que generalmente es el laboratorio de muchos de los ataques que se producen en México y luego llegan a Europa. Si funcionan bien en México o en Latinoamérica, acaban en Europa, ¿vale? Generalmente. Fíjate. Pero bueno, es algo que nos toca vivir, es decir, esa tensión que estábamos comentando antes de cómo duermen, pues directamente allí obviamente es otra liga completamente distinta, ¿vale? Donde realmente tienes que arreglar el avión mientras vuelas. Ahí sí que tienes que arreglar el avión mientras vuelas. Y antes que mencionabas también las fintech, ¿a qué cambios están obligando al sector financiero tradicional? Yo creo que completo. Y eso ya es voy a dar una opinión más como persona que llevo bastantes años en el entorno financiero, no tanto la parte no de parte de seguridad, sino más de un punto de vista de negocio. Y lo que estoy viendo es que al final, si tú ves el entorno financiero y a qué se dedican y cómo ganan dinero, cuál es el negocio financiero, realmente al final ganan dinero de dos maneras. Básicamente es o presto dinero, por lo cual cobro por ello, o presto servicio y cobro comisiones. Son las dos formas de ganar dinero, ¿vale? Prestar dinero es complicado. Requiere una regulación muy fuerte, con todo el tema de control de capital, central europeo, ya sabes, todo ese tipo de cosas donde no todo el mundo puede tener capacidad de prestar dinero por todo lo que significa detrás, ¿vale? En cambio, la de prestar servicios, ya eso es otro cantar. Ya eso es más sencillo. Si te fijas, todas las fintechs no se han centrado en prestar dinero. Se centran en prestar servicios. Servicios donde realmente es donde el negocio está en la comisión asociada a ese servicio. ¿Qué ventajas tiene o qué ha aprendido, qué tiene que aprender las entidades financieras? A ser ágiles, a ser dinámicas, a ver al cliente. Ese es el principal reto que tienen las entidades financieras. Cuando entramos en entornos en servicios financieros que puede prestar ahora mismo Apple o Amazon o Google o lo que fuere, pues directamente, o fintechs también más pequeñas, más modestas, pero también muy dinámicas, ¿no? Las startups estas que hay bastantes, estás viendo que son muy dinámicas, con productos muy rápidos. El time to market es muy, muy corto. Realmente a las entidades financieras le cuesta hacerlo. ¿Cuál es la ventaja principal? Y voy a decir otra vez mi opinión, ¿no? de las entidades financieras. Principalmente la capacidad que tiene, obviamente, con el mercado de clientes, es muy importante, esa potencia que tiene, pero realmente de la venta cruzada. Es algo que debería poder. Y si ves la innovación en productos, yo hace tiempo que no veo un producto realmente innovador. Innovamos en servicios, en tecnología, pero en productos financieros. Algo que me diga, este producto es una mezcla entre, no sé, compravalores, con hipoteca, con no sé qué, o sea, mezcla diferentes cosas. Esto es como lo de Telefónica, ¿no? Con el Fusión, que empieza a mezclar voz, datos, televisión, llamadas, ese tipo de cosas, y empiezan a cambiar el modelo de negocio. Pues eso, en cierta manera, es lo que está obligando las fintechs a reaccionar a las entidades financieras. Esa es mi opinión, que ya te digo, nada tiene que ver, si te fijas, con nada de seguridad. Nada que ver. Desde un punto de vista de seguridad, el condicionamiento viene en el momento que la regulación me está diciendo que estamos en un ambiente competitivo y que tengo que abrir mis sistemas a los demás. Y que hay otra gente que va a empezar a interactuar en nombre de mi cliente. Y entonces digo, que paso de un sistema cerrado con un perímetro muy definido a un sistema abierto donde estoy metiendo a otros en todo este negocio financiero. Es donde está el reto realmente de vivir en un mundo abierto, ¿no? Dentro de los entornos financieros de las fintechs. Bueno, pues mira, para ir terminando ya, una pregunta que se le suele hacer siempre a los expertos del tema que sea es ¿cómo ves el futuro? ¿Qué va a cambiar en los próximos años? Sin embargo, como yo no creo mucho en eso de ver el futuro, yo prefiero preguntar por lo que no va a cambiar. Tú, Jesús, ¿qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en el sector financiero en los próximos años? Primero, creo que va a seguir siendo divertido. De verdad, creo que va a seguir siendo divertido, porque es muy divertido, porque realmente está en continua evolución.
continuamente, porque al final esto es una evolución. Según evoluciona la tecnología, funciona la forma de interactuar entre las personas y las máquinas y los procesos y los negocios, la seguridad tiene que ir evolucionando. Por lo cual, si vemos cómo funcionábamos hace 10 años, 15 años y cómo funcionamos ahora mismo, y cuando hablamos del tema del cloud, no cloud, blockchain y nuevas tecnologías, tienes que estar continuamente aprendiendo. A la gente dinámica y la gente que le gusta lo que hace y tiene pasión por lo que hace, se divierte. Por lo cual, créeme, creo que va a ser divertido. ¿Qué otras cosas no van a cambiar? No creo que cambie tampoco la forma de dormir del CISO. Se cama vacía. No creo que cambie esa forma. ¿Por qué? Porque obviamente la posición y el tema que es función que tiene lo va a requerir, ¿vale? ¿Y qué va a cambiar? Pues no lo sé qué va a cambiar. Yo espero que realmente los CISOs y sobre todo, te digo, las personas que tengan más responsabilidad, ese conocimiento del negocio y sobre todo ese conocimiento de cómo interactuar y esas relaciones personales, ¿vale? Sean temas más claves en los perfiles y los skills de los CISOs, ¿vale? Pero bueno, no sé decirte. Yo seguramente me seguiré divirtiendo, me reiré mucho y sobre más espero verlo desde la trinchera, principalmente porque ya me habré jubilado. Espero que pueda jubilarme algún día y no en un futuro muy lejano. Bueno, pues fantástico por todas estas palabras que nos has estado compartiendo, Jesús. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta conversación y espero que efectivamente puedas seguir divirtiéndote por muchos años en este mundo de la ciberseguridad. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo. Gracias.